Bienvenidos de vuelta. Habíamos dejado planteada la idea de la descripción del movimiento de una partícula. Habíamos dicho que hay tres maneras de describir el movimiento y habíamos definido y hecho un pequeño ejemplo de la primera forma, que era la descripción cartesiana. En este video vamos a ver la descripción de trayectoria. Para este caso particular se asume o se parte sobre el hecho de que la trayectoria tiene una geometría conocida, ¿verdad? Entonces, geometría conocida. Es decir, el vector r, en este caso, es igual a una función de s de t. ¿Okay? Entonces habíamos planteado este pequeño gráfico en el video anterior, en donde tenemos la posición p de una partícula en un momento dado, en una trayectoria, definido por el vector r, ¿sí? Miremos qué pasa si es que este punto P se mueve, ¿verdad? Pues digamos que el punto P se movió a esta otra posición, P', ¿sí? En este caso vamos a tener un vector de posición que va a ser igual a R más delta R, ¿sí? La diferencia de trayectoria o la diferencia de distancia viajada va a ser igual a delta S. En este caso recuerden que esta trayectoria era S de t, ¿verdad? Conocida. Y el vector que une los dos puntos, en este caso, este de aquí va a ser delta R, ¿verdad? Entonces, P es la posición de la partícula en el instante t, y P' es la posición de la partícula en el instante t más delta t, ¿sí? T más delta t. Entonces, con esta pequeña gráfica podemos empezar a definir las cantidades que nos interesan, ¿sí? En primer lugar, vamos a definir la velocidad, vamos a tratar de encontrar la velocidad, ¿sí? Velocidad. ¿A qué era igual la velocidad? Habíamos dicho que la velocidad es igual a la derivada con respecto al tiempo del vector posición, ¿sí? Y aquí comenzamos a tener que observar ciertas cosas con mucho cuidado, ¿sí? Sabemos que R, como lo habíamos definido acá, es una función de la trayectoria, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar la regla de la cadena para poder ir sacando estas derivadas que son de funciones de otras variables, ¿sí? Entonces esto, utilizando la regla de la cadena, no va a ser otra cosa más que de R a ds, porque R es una función de S, por ds a dt. Esto de aquí es la regla de la cadena para la diferenciación, ¿sí? Entonces, a la velocidad, a este componente de aquí de la velocidad se le llama la rapidez, y es una cantidad escalar. Y al otro componente se le llama la razón de cambio del vector posición, ¿sí? La razón de cambio del vector posición. Ahora bien, imaginemos que este delta R tiende a 0, ¿sí? Digamos que delta R tiende a 0, delta S tiende a 0 y el delta T tienden a 0. O sea que estamos muy cerca del punto P. Básicamente, imaginemos que estamos como por aquí, casi con esas cantidades diferenciales casi tendiendo a 0. En ese caso, si ustedes observan el vector delta R, que si lo vemos entre P y P' es un vector
que está cortando la curvatura, o sea, es una cuerda básicamente, ¿sí? Esa cuerda va a irse convirtiendo poco a poco, acercándose poco a poco más al punto P, hasta el momento en que va a ser prácticamente tangente al punto P. Y cuando delta T, cuando delta S es 0 efectivamente, el vector delta R va a ser tangente al punto P, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez que el punto P se mueve por la trayectoria, la componente del cambio de posición va a ser tangencial a ese punto, ¿sí? Entonces, eso es importante. Cuando delta S tiende a 0, vamos a tener que dr ADS es igual a un componente tangencial, ¿sí? Un componente unitario tangencial. Este componente unitario tangencial, por supuesto, es un vector unitario cuya magnitud es 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera se define el componente tangencial de la descripción de trayectoria, ¿sí? Recuerden que la descripción de trayectoria también se le conoce como coordenadas tangenciales y normales, ¿sí? Entonces, esta es la componente tangencial, una componente que siempre está tangente a la trayectoria en la posición del punto. Entonces, diferenciemos por segunda vez para obtener la aceleración, ¿sí? La aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Y habíamos definido que de R a ds era igual a et, vector unitario, y entonces la velocidad es en realidad v a dt de v por et, ¿verdad? Entonces, sabemos que la velocidad varía con el tiempo, ¿sí? ¿Y qué pasa con ET? ET es un vector unitario que también varía con el tiempo. ¿Por qué varía con el tiempo? Porque el vector unitario es tangencial a la curva en el punto. Entonces, aquí vamos a tener un vector unitario ET. Aquí vamos a tener otro vector unitario ET que es tangencial a este punto. Acá en el punto P vamos a tener otro vector unitario que es tangencial a este punto, y así en cada punto de la trayectoria. Entonces, ambos varían con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta derivada tenemos que utilizar la regla de la cadena. Perdón, la regla del producto de dos variables, ¿sí? Entonces, A es igual a la derivada del primero de v a dt por el segundo más la derivada del segundo por el primero, v por det a dt, ¿sí? Pero ¿cuál es la derivada del vector unitario et con respecto al tiempo? Sabemos que el vector unitario t con respecto al tiempo es una función de la trayectoria s de t, ¿no? El vector unitario tangencial cambia en cada punto de la trayectoria. Entonces, este vector unitario es una función de s de t, y por lo tanto tenemos que aplicar la regla de la cadena para poder sacar esta derivada de aquí. Entonces, es lo que vamos a hacer. Aceleración va a ser igual a esto le voy a llamar directamente v punto, ¿no? Entonces, v punto tangencial más v por la derivada del vector unitario con respecto a la trayectoria, y por la derivada de la trayectoria con respecto al tiempo. Aquí he aplicado la regla de la cadena para poder derivar, ¿no? Y observemos que esto de aquí no es otra cosa que v de nuevo, ¿sí?
Entonces la aceleración va a ser igual a velocidad punto et unitario más velocidad al cuadrado por d et a ds. Entonces ya nos vamos acercando a la ecuación conocida de coordenadas normales y tangenciales, ¿no? Ya tenemos el componente tangencial y de aquí vamos a obtener el componente normal. Ya, spoiler alert, de aquí va a salir el componente normal, pero haciendo un pequeño truco, ¿no? Pero no es un truco de magia, cuidado, es un artificio matemático válido. Hagamos un pequeño dibujo para enseñarles de qué se trata ese pequeño paso. Tenemos la misma trayectoria, ¿sí? Y tenemos nuestro punto P, nuestro viejo amigo el punto P. Aquí tenemos la coordenada o el vector unitario tangencial, ¿sí? Y aquí vamos a relacionarlo con el vector unitario cartesiano. Tenemos en X y el vector unitario cartesiano en Y, ¿sí? Entonces sabemos que aquí hay un ángulo θ, pero este ángulo no es constante tampoco, ¿no? El ángulo cambia conforme la partícula P se va moviendo a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Entonces tenemos que sacar la derivada con respecto al tiempo del vector unitario tangencial, pero ese vector unitario tangencial depende del ángulo, ¿sí? Entonces esta derivada va a tener un componente de ángulo también. Vamos a tener que utilizar la regla de la cadena para tomar en cuenta esa dependencia del ángulo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es expresemos el vector tangencial unitario en términos de las coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces esto va a ser igual a coseno de θ en I más seno de θ en J, ¿sí? Entonces el vector tangencial está expresado en función de sus contrapartes cartesianas. Y saco la derivada con respecto al tiempo de ese vector tangencial. Eso me va a dar menos seno de θ en I más coseno de θ en J, ¿sí? Bien, entonces menos seno de θ en I menos seno de θ en I más coseno de θ en J me va a dar un vector más o menos así, ¿sí? Y justamente este es el segundo vector unitario de nuestra descripción de movimiento. Este va a ser el vector llamado vector normal. Entonces miren cómo el vector tangencial y el vector normal están relacionados por medio de la derivada, ¿no? Es decir, el vector normal es igual a la derivada con respecto al tiempo del vector unitario tangencial, ¿sí? Y ya tenemos este componente de aquí. Pero, ojo, vamos a tener que utilizar la regla de la cadena para poder abrir completamente la expresión, ¿sí? Entonces, esta aceleración va a ser igual a lo que ya tenemos de punto por et más b cuadrado, y esto esta derivada con respecto a la trayectoria lo voy a abrir utilizando la regla de la cadena, tomando en cuenta el ángulo. Entonces la derivada del tiempo con respecto al ángulo por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Perdón, a ese. Ahí. ¿Sí? Y con esto tenemos todo lo que necesitamos para construir nuestra descripción final de los componentes normal y tangencial, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo acá. La aceleración va a ser igual a... Cometí un error, creo que cometí un error. Aquí estoy derivando con respecto al ángulo, θ, no tiempo, ¿sí? Con respecto al ángulo. Ahí sí. Entonces, volviendo a la expresión, la aceleración va a ser igual a v punto
en dirección tangencial más b cuadrado. Esto de aquí es la curvatura, ¿no? Expresado en términos de 1 sobre el radio de curvatura. Entonces, b cuadrado sobre el radio de curvatura por de la derivada del vector tangencial con respecto al tiempo, que está acá, que es igual a el vector unitario normal. Y esto de aquí es la definición de la descripción de trayectoria o de la descripción normal y tangencial, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí tenemos los dos componentes, normal y tangencial, con sus respectivas magnitudes. Y hagamos una pequeña comparación, ¿no? Porque ya tenemos los vectores base, ¿no? Tenemos para el caso cartesiano, los vectores base son I y J. Y estos vectores base no dependen del tiempo, ¿verdad? Entonces no son función del tiempo, ¿sí? Para el caso de trayectoria, los vectores base, no voy a repetir, son E normal y E tangencial. Y en este caso, ambos son función del tiempo, ¿sí? O sea, varían con respecto al tiempo. Entonces, hemos hecho una pequeña derivación matemática de las componentes normal y tangencial en las coordenadas de trayectoria, cómo se obtiene cada una de las componentes y cómo se construye al final la ecuación, que vamos a utilizarla en clase con algunos ejemplos para determinar velocidades y aceleraciones en coordenadas de trayectoria. Muchas gracias.